Agregó que en el amistoso contra Chile es distinto porque hay una rivalidad con el país sureño. Estas y más noticias siempre actualizadas a través de nuestra web www.canaln.pe. No se olvide más de seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Bienvenidos a Repsol. ¿En qué lo puedo ayudar? Hola, quisiera un auto nuevo, por favor. Marcador en cero. Cuando vienes a Repsol siempre ganas, porque te ofrecemos combustibles de última generación que consiguen que tu auto alcance máximas prestaciones con mínimo consumo. Y ahora, por cada 30 soles de compra, puedes ganar uno de los 10 Audi que tenemos para ti. Buenas tardes y bienvenidos a Noticias. Soy Sebastián Salazar, aquí en la conducción, con el Alvarado en la producción. Bueno, y a esta hora nos trasladamos de inmediato a este Congreso de la República. Jorge Bayón Artaza se encuentra y nos trae detalles. Adelante, Jorge. De jueves, y se ha dado pase a la sustentación por parte de la congresista fujimorista Jenny Vilcatoma de un proyecto de ley que establece la modalidad de ejecución humanitaria de la pena, que para muchos es una ley con nombre propio que beneficiaría al ex presidente Alberto Fujimori, que actualmente se encuentra con un indulto anulado y se encuentra internado en una clínica local. Hay que señalar que este proyecto presentado por Vilcatoma, con el respaldo de la bancada fujimorista, fue exonerado de debate en comisiones. Esto tras un acuerdo en la Junta de Portavoces. En un primer documento que se empezó a divulgar a través de las redes sociales, se podía observar las firmas de los portavoces de Fuerza Popular, de Peruanos por el Cambio y también del partido aprista. Sin embargo, en los últimos minutos, uno de los integrantes de la bancada oficialista, Juan Cheput, ha señalado que se ha solicitado el retiro de la firma de este acuerdo para que el proyecto de Vilcatoma pudiera pasar el trámite correspondiente, que es el debate, la discusión en las comisiones correspondientes. Finalmente, Daniel Salaverry, presidente del Congreso, hace unos minutos anunció la sustentación por parte de Vilcatoma de este proyecto y hizo referencia al acuerdo que se había tomado en la Junta de Portavoces. Vamos a escuchar parte entonces de los considerandos de esta iniciativa planteada por Jenny Vilcatoma. Esta modalidad de ejecución humanitaria de la pena también se aplicaría a los ancianos y discapacitados que son procesados y que cumplen con los supuestos antes señalados. Ya en reiterada jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han sostenido que la privación de la libertad es la última medida, es de última ratio. Por ello debemos preferir otras medidas, sobre todo en favor de personas en condición de atención humanitaria. Por tanto, reitero que esta medida es una simple ampliación del Decreto Legislativo 1322 que regula el cumplimiento de la pena con grilletes electrónicos para los casos excepcionales humanitarios de ancianos y discapacitados que han cumplido una parte de su pena y tienen en riesgo su salud y su vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Vilcatoma. Se va a dar inicio al debate. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, congresista de Belaúnde tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, evidentemente esa es una ley con nombre propio. No es una ley hecha a diseño específico del caso de Alberto Fujimori. Creo que es muy negativo que este Congreso esté legislando pensando específicamente en una persona. Y es más negativo aún que ni siquiera se deje que esto vaya a comisión. No tenemos la opinión del INPE, no tenemos la opinión de otro espacio del Ministerio de Justicia, no tenemos la opinión de la Defensoría del Pueblo. Lo que se quiere es sacar esto al caballazo. Y además esto ni siquiera, como se ha señalado en medios de comunicación, es la figura de arresto domiciliario. Es incluso más flexible que un arresto domiciliario. Si la persona bajo este régimen desea salir del perímetro asignado, lo único que necesita es informar al INPE y tener un garante. O sea, en la práctica estamos poniendo en libertad a estas personas. Y
tan rápido es este apuro por sacar esta norma con nombre propio, que no se considera, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que señaló en el caso de la ley Wolfenson de 2005 que era inconstitucional equiparar un día de arresto domiciliario con un día de cárcel. Acá, en un régimen más flexible que el de arresto domiciliario, se está equiparando a un día de cárcel, lo cual es evidentemente inconstitucional. Este tema, por lo menos, debería ser sometido a comisión y es, la verdad, una vergüenza que el día de hoy el Pleno lo esté debatiendo. Gracias, presidente. Evidentemente, nuestro voto será en contra. Antes de darle la palabra a la congresista Glave, solamente tengo que precisar, en vista de que esta mesa es la que dirige el debate y la que prioriza los temas, congresista de Belaunde, que ha sido por un acuerdo de Junta de Portavoces en donde 3 bancadas han autorizado que se ponga al debate el día de hoy este proyecto. Tiene la palabra la congresista Glave. Son solamente 2 bancadas, porque entiendo Peruanos por el Cambio retiró su firma, las que han priorizado esto. Me pide una interrupción el señor Morales. Antes de darle la interrupción, señor Morales, para que no se confunda la población, han sido 3 bancadas las que han firmado, señora Glave, está colgado en el sistema, usted puede verificar, ha sido la bancada de Alianza para el Progreso, la célula parlamentaria aprista y Fuerza Popular, así que no se puede decir que han sido 2 bancadas. Tiene la interrupción, congresista Morales. Sí, presidente, solamente para hacer una aclaración frente al país, presidente. Esto no es un acuerdo de Junta de Portavoces, presidente. Lo que se ha hecho es exonerar de Junta de Portavoces. Y se ha hecho con la velocidad tan rápida y ha sido firmado por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y la célula parlamentaria aprista. Porque Peruanos por el Cambio ha retirado su firma, presidente. Entonces no es un acuerdo de Junta de Portavoces, que hay que dejar en claro, presidente, porque eso no es cierto. Lo que ha habido acá es que se ha exonerado de eso mediante esta firma. Y por eso está acá en el Pleno. Yo quería hacer esa precisión, presidente. Le agradezco, congresista Glave. Congresista Glave, permítame, no es que yo tenga que participar en el debate, pero si es que involucran las decisiones de la mesa, sí tengo la obligación de aclarar. Lamento corregirlo, congresista Morales, no es que se haya exonerado de Junta de Portavoces, es la Junta de Portavoces quienes firman la virtual y quienes exoneran del trámite de comisión. No es que se haya exonerado de Junta de Portavoces, todo lo contrario. La Junta de Portavoces de manera virtual, respetando el reglamento, exonera de este trámite y obliga a esta mesa a poner el día de hoy este tema en debate. Tenemos que explicarlo porque la población nos está viendo y no podemos confundirla. Para que pueda continuar con esta Glave. Presidente, para derogar la ley Oviedo tuvimos todas las firmas y no la metió. Entonces es decisión suya que entra y que no entra. Y usted está decidiendo que aquí se discuta una ley que, en primer lugar, presidente, pretende aplicar un beneficio sin que siquiera medie un juez. Es automático, el INPE toma la decisión y se hace automáticamente. Presidente, hay un artículo donde se dice, por ejemplo, que crímenes contra la libertad no aplica, pero ¿saben qué sí aplica? Homicidio agravado. Entonces es una barbaridad porque sí es una ley con nombre propio. Y es una ley con nombre propio para Alberto Fujimori, porque algunos se sienten culpables por lo que pasó con Alberto Fujimori, pero que puede servir, presidente, ¿sabe para sacar a quién? Puede servir para sacar a Julio Salazar Monroe, puede servir para sacar a Vladimiro Montesinos, puede servir para sacar a Hermosa Ríos, puede servir para sacar a toda la organización criminal que montó Alberto Fujimori, junto con Martín Rivas y compañía, para secuestrar, asesinar y torturar a estudiantes, a dirigentes, a campesinos. ¿Saben para qué cosa puede servir, presidente? Puede servir precisamente que los que recién han recibido sentencia en Ajomarca, caso histórico, colegas, Ajomarca, un caso histórico, recién tiene sentencia. ¿Por qué? Porque la justicia en casos de derechos humanos demora. Y en el caso de Ajomarca, que recién tiene sentencia, esos delincuentes que asesinaron a campesinos no tendrían que tener ni un tercio de la pena, presidente. Ni un tercio de la pena, ¿se da cuenta?
¿Cómo es posible que este Parlamento vaya a aplicar algo peor que la ley de amnistía? Así, descaradamente, sin ningún tipo de control, sin pasar por la Comisión de Justicia, sin contemplar requisitos mínimos que la Corte Interamericana, la propia Corte de Roma han señalado sobre temas básicos de delitos contra la humanidad, porque no se mencionan. Eso, presidente, no se puede permitir. Como cuestión previa, queremos pedir que retorne a comisión, a ver quiénes votan para que esto vaya a comisión y qué fuerzas políticas tienen la responsabilidad de tener en sus manos que Hermosa Ríos, Salazar Monroe, Martín Rivas, los asesinos de campesinos y estudiantes se puedan ir a sus casas libres, presidente. Tiene la palabra el congresista Morales. Bueno, es una transmisión en vivo de Canal N desde el Palacio Legislativo. Se está debatiendo una propuesta presentada por Jenny Vilcatoma, que para muchos es una ley con nombre propio, que podría facilitar que Alberto Fujimori pudiera gozar de libertad plena. Un juez tampoco va a decidir el INPE. Han puesto al INPE básicamente como una mesa de partes. Si cumple los requisitos, automáticamente se le da este beneficio. Es vergonzoso el intento que se está haciendo el día de hoy de garantizar la impunidad de graves crímenes, presidente. Gracias. Para que continúe, congresista Morales. Gracias, presidente. Definitivamente, esta semana va pasando de ser histórico, presidente. Porque ni bien ingresan a una detención preventiva, comenzamos ya a ordenar todas las cosas. Se saca un proyecto de ley, presidente, para que salga el señor Alberto Fujimori. ¿Y por qué no lo dice? Mejor pongan su nombre en el proyecto de ley. Porque se ha colocado aquí, presidenta, si me pide una interrupción, yo se la doy con todo gusto. Porque se ha colocado aquí, presidente, delitos por las cuales no ha sido sentenciado Alberto Fujimori. Pregunto yo, lesa humanidad, ¿por qué no se coloca? ¿Por qué no se coloca homicidio calificado, lesiones graves, secuestro agravado? ¿Por qué no se coloca esos delitos? Porque esa persona al cual han sentenciado debe salir. Esta ley es con nombre propio y el pueblo peruano lo tiene que saber. Esta ley es con nombre propio. Han dicho que Alberto Fujimori debe salir. No nos parece correcto, es indignante, presidente. Porque si tenemos que ver personas que tienen más de 80 años y que tienen que salir libres, hay procedimientos para eso, sobre todo por los temas de humanidad. Y además, presidente, es importante que en este momento también lo sepa el pueblo peruano, de que si es que nosotros estamos hablando por un tema humanitario, ¿por qué se está excluyendo algunos delitos? Es inconstitucional por dos razones, presidente. Y esperemos que esto vuelva a comisión para que se debata abiertamente y no de esta manera tan apresurada. La primera, presidente, es que no se puede sacar una ley con nombre propio. Es inconstitucional por eso, presidente. La segunda, porque también está afectando o se está tomando decisiones sobre algunos delitos y sobre los otros no. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay ciudadanos que no tienen el carácter de humanos? Entonces, presidente, que se discuta, pues. Pero que no podamos colocarlo de la noche a la mañana en una agenda con firmas y junta de portavoces no ha existido en ningún momento y se ha discutido. Que se está exonerando para colocarlo, que se está firmando con la llamada junta virtual, recorren ahí una tarjetita y todos lo tienen que firmar. Han sorprendido al vocero de PPK. Por favor, presidente, se tenga que aclarar esto. Yo solicito, presidente, como una cuestión previa de que vuelva a comisión, presidente, donde que tengamos que discutir. Pero se le diga al país que quieren sacar una ley con nombre propio para que salga Vladimiro Montesinos, para que salga Alberto Fujimori, para que salga Hermosa Ríos, todos esos que han disparado contra un pueblo inerme, todos esos, no señor, nos oponemos rotundamente, presidente. Hemos puesto una cuestión previa, esperemos que se tramite, presidente. Bueno, las palabras de Humberto Morales, entonces, del Frente Amplio. Hay que señalar que se han colocado algunos carteles por parte de integrantes de Nuevo Perú, no a la ley Fujimori, es lo que se puede leer desde nuestro punto de transmisión. Va a tomar la palabra la congresista Tania Pariona de Nuevo Perú. Se está pidiendo una interrupción por parte de Manuel Damner del Frente Amplio.
Bueno, parece que no va a ser así. Hay que señalar que si es que esto empieza a debatirse y eventualmente hay una votación, según lo que tenemos entendido, solamente se necesitaría mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los congresistas presentes en el hemiciclo en este momento. Así que la situación aún está en discusión respecto pues a este proyecto, este planteamiento que ha sido propuesto por la congresista Jenny Vilcatoma de la bancada fujimorista. Continuamos transmitiendo las palabras de Tania Parión. Congreso. Y se invoca hoy justamente haciendo uso de esta convención para utilizar a las personas adultas mayores. En el fondo, presidente, a los que están del frente no les interesan las personas adultas mayores, les interesa su accionar político, les interesa utilizar a las personas adultas mayores. Y díganlo, colegas, díganlo de frente si su intención es sacar a Alberto Fujimori, porque no vamos a permitir que usen el derecho que tienen las personas adultas mayores, porque entonces no hubieran pedido la reconsideración de voto. Presidente, con esta ley saldrían libres todos los sentenciados ya con condena de 20, 25 años del caso Ajomarca. Ajomarca, presidente, que duró 30 años de lucha por la justicia, entre ellos Telmo Hurtado, Juan Rivera Rondón, Wilfredo Mori Orso. Presidente, aquí prácticamente se está burlando de la justicia de nuestro país, so pretexto de un sentido humanitario que no tiene nada de humanitario. Hace rato se habló de las personas viviendo con metales pesados. Eso es sentido humanitario, porque hoy humanos que están perdiendo la vida, están enfermos por vivir con metales pesados. Eso es humanitario. Y sin embargo, lo mandaron a un cuarto intermedio, que vuelva a la comisión. Presidente, aquí realmente hay un abuso de ese derecho que se dice tener. Y la Constitución no permite el abuso del derecho, presidente. Se ha invocado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuando en realidad son los primeros en decir que no tiene sentido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que no tiene nada que ver los convenios internacionales, que nosotros gozamos del Estado de Derecho. Claro, en su lógica, desconocen esos marcos normativos y hoy las invocan. Presidente, hay muchos pueblos que aún piden justicia. Mi pueblo de Callara pide justicia hace 32 años y no hemos logrado tener siquiera una justicia digna. Hoy llevamos un proceso largo y vamos a esperar esta ley para que esos señores salgan de inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos bordean los 70 años, muchos de ellos son adultas personas, adultas mayores. Entonces, presidente, aquí se está haciendo prácticamente una ley para beneficiar a una persona y a una familia y a un partido político, y eso es inconstitucional. ¿Tiempo adicional? Es violatorio a los derechos humanos, presidente. Yo nunca pensé que este Parlamento podía tener tal descaro, presidente, de legislar en ese sentido. Y aquí ni siquiera aplicaría un sentido humanitario en el sentido como ustedes lo justifican. ¿Sabe por qué, presidente? Porque cuando se quiere a las personas, cuando se quiere hacer el bien, se piensa primero cuando se va a cometer el delito, los errores. Aquí estamos enfrentando prácticamente una pugna por poder, un lío entre hermanos y una mafia que se ha prestado para tener el poder cooptado, presidente. Y a mí me parece que el pueblo peruano tiene que saber, tiene que enterarse que en este Parlamento juegan poderes e intereses a costa de esos derechos, entre comillas, que reconoce cuando los usan a su beneficio. Yo quiero hablar en esta ocasión, presidente, por todas las organizaciones de víctimas, de familiares que sí están esperando justicia plena de este país. Gracias. Escuchado a la congresista Tania Parión. Estamos observando pues un grupo de integrantes de la bancada fujimorista haciendo algunas coordinaciones. La vocera Úrsula Letona, está la congresista Rosa María Bartra, Alejandra Aramayo, Mario Mantilla. Han estado ya desde hace varios minutos en conversaciones agrupados hacia uno de los lados de la hilera de curules que se encuentran aquí en el hemiciclo, que da precisamente para el bloque de la bancada de Fuerza Popular. Una situación que se ha tornado tensa con algunas advertencias que han sido formuladas, lanzadas por parte de los integrantes, sobre todo de las bancadas de Nuevo Perú y también del Frente Amplio, así como la palabra de Alberto de Belaúnde, quien ya ha adelantado que votaría en contra en una eventual votación, si es que se sigue avanzando en este debate. Estamos hablando, para reiterar a nuestros amigos televidentes, sobre una iniciativa planteada por la fujimorista Jenny Vilcatoma para
poder brindar algunos beneficios a reos en el marco de la ley que establece la modalidad de ejecución humanitaria de la pena. Ese es el título del proyecto que ha sido presentado por Jenny Vilca Toma. Hay también otro grupo que estamos observando de los disidentes de Fuerza Popular, el grupo que siguió a Kenji Fujimori, recordemos el año pasado, y que finalmente fueron separados o ellos mismos se retiraron de la bancada de Fujimori. Estamos viendo a Clayton Albán, entre otros parlamentarios que se identificaban con Kenji Fujimori, ahora desaforado congresista de la bancada naranja. Hay que indicar que, dadas todas las revelaciones que se dieron a lo largo de los últimos meses, se había establecido, por lo menos ese es el indicio, de que se habría producido una negociación entre el indulto de Alberto Fujimori, en esos momentos todavía preso en la INOES, y lo que sería una eventual vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. En ese marco es que supuestamente se dio una negociación de votos por obras, lo que culminó con el desafuero de Kenji Fujimori y otros dos parlamentarios que habían también sido protagonistas de los llamados Mamani videos. Hablamos de Bienvenido Ramírez y otro de sus compañeros de este bloque. Se está dando la palabra ahora a Carlos Bruce. Buenos ojos la intención humanitaria de gente de edad que pueda ir a su casa en sus últimos días y morir fuera de la cárcel. Pero coincidimos con muchos colegas que no existe ninguna razón, ningún motivo por qué esta ley tenga que aprobarse hoy y cuando recién la hemos leído mucho nosotros en estos instantes. Esta ley debe discutirse en comisión, perfeccionarse, asegurar de tener la opinión de todas las instituciones del Estado y una vez que sea debatida en comisiones, venga a este pleno. No hay ninguna razón por la cual precipitarnos y tenemos que verlo hoy de una manera apresurada, porque ahí sí le está dando la razón a gente que va a señalar que esto tiene nombre propio. Así que sigamos los procedimientos que este Congreso tiene establecido y que este proyecto de ley pase por comisiones. Puede continuar, congresista Dama. Por eso, señor presidente, no es exacto decir que esta ley es solamente para el expresidente Fujimori. Esta ley es para toda una banda que estuvo con el expresidente Fujimori dirigiendo el Estado del Perú y que está presa, muchos de ellos, y que otros están por ahí escondidos y que no han pagado sus culpas, ni de asesinato, ni de robo, sino que tienen sus dineros guardados ahí. ¿Alguien podrá impedir que Vladimiro Montesinos se enferme y se vaya a curar a Suiza? ¿A recuperar los varios millones de dólares que todavía está peleando? ¿Alguien podrá impedir que el presidente Fujimori se vaya a Japón producto de una enfermedad a recuperar? Tiempo adicional. A los dineros que están guardados en esa zona que es conocido mundialmente. ¿Alguien podrá impedir que alguno de los otros que tienen recursos en varias partes del mundo diga, bueno, ya estoy acá, y empezarán a aparecer, y inclusive algunos podrán declararlos casi héroes de algún grupo, de algún sector, de alguna facción? Los tendremos nuevamente en la política, vendrán nuevamente a capturar el Estado político, el Estado de representación del Perú, con los recursos con los cuales hicieron gobierno, un gobierno que hizo lo que ahora justamente llevó a su prisión. Por eso, señor presidente, que se discuta en menos de unas cuantas horas rápidamente, así casi de sorpresa, una ley de amnistía es la peor de las posibilidades de liberar a alguna persona o de darle algún beneficio. Beneficios podrían darse en otras condiciones y en otras situaciones, con un proceso legal, con un proceso adecuado. Pero en otros países, señor presidente, cuando, por ejemplo, algunos de los asesinos de la dictadura militar argentina, condenados por asesinato cruel, Para que concluya, por favor. han muerto en la cárcel porque la pena los obligaba a eso, nadie dijo sanguinarios todos, no. Era una decisión judicial basada en normas internacionales y en normas que ameritaban esas sanciones. Aquí en el Perú, lo que va a hacer esto va a generar una situación de caos institucional en el Perú. Va a generar una situación donde cualquiera puede hacer lo que quiere, porque ya no hay límites para el robo, para el saqueo, para la destrucción, para el asesinato y para los delitos de barbarie como los que se cometieron contra el país. Por eso, señor presidente, nosotros estamos porque este proyecto de ley
se ha visto en comisión. Para que concluya, por favor. Se discute en comisión, se discute en todo el país, se atienda a las sentencias que han dado las Cortes Internacionales, se respete la voz de los familiares, de los detenidos y de los pueblos que han sido sometidos a ese tipo de actos de barbarie, y también se señale claramente las responsabilidades exactas de cada una de las personas para que no puedan burlarse de esas responsabilidades acogiéndose a estas normas de impunidad, que sería, señor presidente, quizá en la historia de la patria, quizá la peor norma en la historia del Perú en beneficio de la corrupción, en beneficio... Las palabras de Manuel Damner del Frente Amplio en medio de este debate. Hay que hacer una acotación, amigos televidentes. El proyecto que ha presentado Jenny Vilcatoma da, digamos, estos beneficios de ejecución humanitaria de pena, pero no se aplicaría a sentenciados por delitos, por ejemplo, de terrorismo, de traición a la patria, de feminicidio, contra la libertad sexual o de tráfico de drogas agravado, ni organización criminal. Todos estos delitos están contemplados para aquellas personas que no podrían ser pasibles de estos eventuales beneficios. La crítica que hay en torno a esto es que, por ejemplo, se señalaba que Alberto Fujimori ha sido condenado por crímenes de Barcelos y la Cantuta, que están considerados como graves crímenes a los derechos humanos, o que atentan contra los derechos humanos, y también por secuestro agravado. Ha tomado la palabra Gloria Montenegro de la bancada de Alianza para el Progreso. Nuestro vocero, en donde Alianza para el Progreso retira la firma. Este debate no se puede llevar a cabo. Que regrese el proyecto a comisión para hacer el mayor análisis y el que corresponde a todos proyectos. Tenemos cientos de proyectos guardados que benefician a miles de niños, a miles de mujeres, a miles de personas, y qué rápido que entró. Gracias, señor presidente. Congresista Montenegro, la virtual que exonerada de comisión fue firmada por el vocero de su bancada. A mitad del debate no pueden retirar la firma. En todo caso, pueden retirarla, pero eso no surge efecto. Señores, cuando ustedes hablan, yo no me pongo a vociferar ni a gritar. Les pido, por favor, un poco de respeto. El debate tiene que continuar porque es extemporáneo el retiro de la firma. Así es que tiene la palabra Corita Galván para que continúe, por favor. Gracias, presidente. Clayton Galván, uno de los disidentes de Fuerza Popular que acompañó a Kenji Fujimori. Si bien es cierto, me pide una interrupción el congresista, mi colega congresista Vázquez. Lo voy a permitir, presidente, para poder ampliar mi participación, por favor. Tiene la interrupción, congresista Vázquez. Ya, gracias, congresista. Presidente, solo para informar de que quien ha firmado esa exoneración virtual es el vocero suplente, el tercer suplente. Yo, en calidad de vocero titular, he presentado un documento y creo que lo más prudente para no complicar más la situación del Congreso es que siga su curso natural esta discusión, porque hay muchas más leyes que necesitan ser agendadas en este pleno. Gracias. César Vázquez es el vocero entonces de la bancada de Alianza para el Progreso, que se incluyó dentro del acuerdo de Junta de Portavoces. Retirando la firma de otra persona. Tendría que ser la misma persona que ha firmado quien retire su firma. Señores, no necesitan gritar. Si quieren hacer uso de la palabra, yo les doy la palabra. En su debido, lo apunto para que conforme avance la lista, usted pueda hacer uso de la palabra. El debate se inició 4 de la tarde y usted, señor Vázquez, ha ingresado su carta a las 4:26 cuando el debate ya se había iniciado. Congresista Vázquez, para que continúe. Es una transmisión en directo de Canal N desde el Congreso de la República. Clayton Galván toma la palabra. Me dirijo a mis colegas congresistas de las diferentes bancadas y también, por cierto, a toda nuestra representación nacional. Yo sé que el odio y la venganza nos trae malos recuerdos, presidente. Vamos a hablar no solamente de los que efectivamente pues, han hecho daño a nuestro país de un solo lado. Hablemos también de cuántas viudas que existen en la sierra y la selva a consecuencia de todo el homicidio que ha realizado Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Cuántos huérfanos a nivel nacional, cuántas personas discapacitadas. Vamos a hablar toda la vida de estos problemas que hemos tenido, de esta guerra social, colegas congresistas. Toda la vida vamos a estar en pelea de ideales políticos por esta guerra política que hemos tenido en nuestro país. Recordamos, por favor, hace 20 años el Perú era como Venezuela. Hoy en día
Había una crisis económica total. ¿Acaso nosotros, ahora que somos congresistas, no hemos tomado un vaso de café con caramelo? ¿Acaso no hemos hecho cola para harina, para azúcar, para arroz? Entonces toda la vida vamos a recordar, vamos a estar en estos malos recuerdos. Entonces no se puede decir que esta ley es una ley con nombre propio, colegas congresistas. Esta ley ha sido, muchos colegas congresistas, el día 24 de abril de 2017, el congresista Roberto Vieira presentó el proyecto de ley la 1295-2016, efectivamente con la finalidad de otorgar beneficio penitenciario y liberación condicional a mayores de edad de 75 años. La misma que ha entrado a discusión y ha sido rechazado, colegas congresistas. Asimismo, también con fecha 19 de mayo de 2017 ha sido presentado otro proyecto de ley de la congresista Jenny Vilcatoma. Entonces no es la primera, ¿por qué podemos acusar y decir que con nombre propio como si fuese un proyecto nuevo, como si fuese un proyecto que recién se ha presentado? Estoy de acuerdo en la deliberación, estoy de acuerdo en la discusión que vamos a hacer, pero no nos creamos odio, no nos creemos venganza. En tal sentido, señor presidente, y no solamente nosotros, los que administran justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado a favor de los adultos mayores, el Tribunal Constitucional. En nuestra ley existe la pensión 65 para todos los mayores, para que ellos también puedan al menos tener los beneficios por parte del Estado. Entonces yo creo que, señor presidente, sin ánimo de crear esta discordia, busquemos pues la hermandad, busquemos de una vez la reconciliación nacional de nuestro país. Y si hacemos un proyecto de ley, una iniciativa legislativa por cualquiera de los congresistas, justamente hacemos pensando en un grupo. Hay más de 3.000 reos en este momento en las distintas cárceles a nivel nacional. Tiempo adicional. Más de 3.000 personas que están prácticamente cumpliendo condena. Entonces no solamente veamos ese lado, también veamos también de los inocentes, como esa señora que hoy en día está en la cárcel purgando condena por simplemente haber perdido su DNI. No hay ninguna pena para los jueces que se han equivocado en sancionarla, en sentenciarla. Entonces cosas como esto yo creo de que nosotros estamos para defenderla. Entonces yo creo que aquí no podemos mostrar nuestras discrepancias políticas por una causa, sino más bien busquemos la reconciliación y busquemos un punto medio para que puedan beneficiarse no solo uno, sino las personas que efectivamente pues están en este momento en adulto mayor. Por eso, señor presidente, yo solicito que esto pues sea una discusión alturada y, por cierto, que vaya a beneficio de todos los adultos mayores, del cual nosotros vamos a respaldar. Tiene la palabra la congresista Wilca. Gracias, presidente. La verdad, presidente, es una vergüenza que este Congreso pretenda aprobar de manera exprés una ley con nombre propio. Y es insultante para el nivel de vida que tienen las personas adultas mayores en nuestro país que se quiera usar una ley que aparentemente protege a las personas adultas mayores, que piensa en la humanidad de los adultos mayores en el país, cuando este Congreso no se atreve ni siquiera a modificar normas que podrían sustantivamente mejorar su calidad de vida. Nunca ha legislado en materia pensionaria, nunca ha legislado en materia de políticas sociales, nunca siquiera se ha atrevido a aprobar esta famosa convención que algunos han querido citar y que ha sido bloqueada por un parlamentario de Fuerza Popular con un argumento absurdo, con un asunto absolutamente sesgada. Esa famosa convención que se ha citado en el proyecto de ley no ha sido aprobada ni ratificada por este Parlamento. Así que qué humanidad y de qué preocupación por los adultos mayores hablamos cuando realmente lo que hay detrás de este debate acelerado es simplemente una ley política. Esta es una ley política y lo que hace es extender la política de impunidad del fujimorismo. Y no solamente para el señor Fujimori, a quien ya se ha ratificado, tuvo en sus manos, ¿no es cierto?, una componenda política para poder acceder a la libertad. Y ya se ha dicho y se ha ratificado que él debe volver a la prisión, pero parece, ¿no es cierto?, que los sectores del fujimorismo, los que han sido expulsados del Congreso, como los que lo usan de manera autoritaria, en esto sí se ponen de acuerdo, porque ese es el legado del fujimorismo, pues, el uso autoritario del poder, el pisoteo de las normas y de la Constitución, cualquier principio en la Constitución que uno quiera interpretar en favor de la legalidad señala que no se pueden hacer normas con nombre propio, que las leyes están hechas
para proteger justamente principios básicos como el acceso a la justicia que lograron justamente las víctimas del señor Fujimori, pero que no van a ser las únicas que se van a ver afectadas por una norma como esta. Lastimosamente, en nuestro país ha sido común que asesinos, que torturadores, que corruptos lleguen a ser sentenciados a una edad avanzada. Por supuesto, porque la justicia es lenta, porque hemos tenido que esperar 30 años para que Cabitos tenga una sentencia, para que una mujer llamada Mama Angélica lleve a asesinos torturadores de Ayacucho a los tribunales y logre una sentencia histórica. Y hemos tenido que esperar también décadas para que Acomarca sea juzgado y tenga una sentencia firme. Y todo eso lo van a desconocer solamente con la intención de liberar al jefe de la banda, con la intención, ¿no es cierto?, de borrar el historial delictivo y de asesinatos del señor Fujimori. Y es una vergüenza, francamente, y ofende la memoria histórica de nuestro país, de las cientos de víctimas que hubieron, no solamente en los años 90, también en los 80, porque lastimosamente para ellos va a alcanzar este tipo de normas hechas a la medida. Tiempo adicional. No solamente a la medida de una persona, sino a la medida y al perfil de asesinos y violadores de los derechos humanos en nuestro país. Ese va a ser el legado del fujimorismo unificado, sí, en esta norma. Lastimosamente, presidente, no podemos a veces hacer mucho contra un número, pero lo que sí podemos es decirles de frente y en su cara que jamás serán una opción política democrática mientras sigan prolongando este tipo de acciones que nos recuerdan ciertamente a los tiempos en los que acá los miembros del Grupo Colina se saltaban por las salas y se escapaban en escaleras por los patios. Seguramente ya no estarán acá los miembros del Grupo Colina, pero estarán sonriendo seguramente en sus celdas. El señor Montesinos, Martín Rivas, Hermosa Ríos. Lo harán probablemente por poco tiempo hasta que nuevamente la justicia sea recuperada y la democracia también por la mayoría de los peruanos. Tiene la palabra el congresista Tucto. Gracias, presidente. Sabemos que el caso Fujimori y la Corte Interamericana... Vamos a hacer una breve pausa de lo que estamos...